Hola amigos, bienvenidos al 40º día. Hoy vamos a abordar básicamente la muerte de Bonifacio VIII, las circunstancias que envolvieron aquella muerte y sobre todo las repercusiones históricas que supusieron. Todo lo que se va a abordar en este día está circunscrito a 4 meses nada más. Y no voy a hablar mucho más porque lo que he escrito hoy en la pizarra es como ya prácticamente un resumen. Entonces vamos a ver lo que hemos escrito en la pizarra, con lo que ya nos hacemos una idea de lo que se va a decir en este día y que luego ya pues se amplía en lo que yo llamo resumen, ya con imágenes y un poquito más extenso. Así que venga, vamos a verlo. Bueno, he superpuesto aquí las dos pizarras para que veáis el poquito de tiempo que se va a abordar. Mirad, están aquí superpuestas. Vamos a ver desde el 13 de junio de 1303 hasta, aquí está la segunda pizarra, el 11 de octubre de 1303. Bueno, ahora ya las voy a separar y vamos a ir poquito a poco viéndolo. Venga, vamos. El título, la muerte de Bonifacio VIII, y vamos por años. El 13 de junio, estamos en 1303 todo el tiempo. El 13 de junio, el rey preside una asamblea de Estados Generales en la cual se renuevan las denuncias contra el Papa. Aquí vamos a destacar el grandioso discurso de Guillermo de Nogaret. De junio pasamos a agosto. El Papa convocó una bula para el 7 de septiembre. El rey decide capturar a Bonifacio antes de que dé a conocer esta bula y concede carta blanca, el rey se la concede a Guillermo de Nogaret. Se dirigen a Italia, donde está el Papa, en Anagni. Los que se dirigen a Italia son Guillermo de Nogaret, Sciarra Colonna y Charles San Feliz. Lo que pretenden es hacerle una redada al Papa. Vamos a septiembre, el 6 de septiembre, el día anterior al que estaba previsto la bula del Papa. Ese día el Papa conviene en reunirse en Anagni con sus aliados y además en ese mismo día una docena de señores enemigos jurados del Papa llegan a Anagni, donde está el Papa. Se suma a estos señores el capitán de la guardia de Ferentino, que se vendió a Nogaret, se llamaba Reinaldo Supino. Además se suman Nicolás y Adenulfo Conti. Esta es una familia amiga de los Colonna o aliados de los Colonna. Pues Adenulfo también por su parte compra al guardia del Papa, que es Godofredo Buso. Por lo tanto tenemos a dos personajes güelfos del partido del Papa que han sido comprados. Son Reinaldo Supino y Godofredo Buso. A medianoche de este mismo día, los gibelinos se precipitan en el palacio de Bonifacio. Los pobladores los descubren, pero se producen simultáneamente dos hechos. Por un lado, en las calles, saqueos y embriaguez. Y por otra parte, mientras esto se está produciendo en la calle, en el palacio de Bonifacio ocurre. Antes de irme a la segunda pizarra, Anagni es una ciudad güelfa y Ferentino es una ciudad gibelina. Vamos a la segunda pizarra para ver lo que ocurrió en el palacio de Bonifacio. Seguimos en el 6 de septiembre a medianoche de 1303 en el palacio de Bonifacio. Bonifacio recibe instrucciones
instrucciones de los caballeros de Nogaret o del ejército de Nogaret, claro, que se rinda, que levante la excomunión al rey y que concurra a Francia para ser juzgado. Bonifacio llora y ora, y además todos huyen, salvo 2 obispos. Luego entran por una ventana Guillermo de Nogaret, Charles de San Feliz y media docena de soldados de Ferentino. Ya dije antes que era una ciudad gibelina. Pues Nogaret y Charles se aproximan al Papa disfrazados de golem. Bueno, la escena la vamos a relatar en el resumen, lo que es llamado resumen. Aquí ya el Papa empieza a enloquecer. Los asaltantes gibelinos, es decir, el ejército de Nogaret, tenían que abandonar Italia antes de que fueran descubiertos. Estaban esperando el refuerzo de los hermanos Sciarra para llegar al puerto de Ostia, donde los esperaba a su vez un barco de la familia Anibaldi, aliados de los Colonna. Bien, pues pasamos al día 8. Recordad que la bula estaba promulgada para el día 7. El refuerzo no llegaba. El ejército de Nogaret debía marcharse con o sin el Papa. Entonces es cuando ya se produce una encarnizada batalla. Finalmente se van a Francia sin el Papa, pero el Papa había perdido la razón por completo. Lo detallamos luego. Y bueno, esta fecha es importante porque el 11 de octubre de 1303 muere Bonifacio VIII en Roma, convertido en una fiera salvaje, con lo que se había cumplido la profecía de Celestino V. Recordad, moriréis como un perro. Pues bien, ha sido un esquema bastante completito, prácticamente un resumen, como he dicho, pero vamos a ampliarlo aún más y con imágenes, así que venga, os espero. Bueno, voy a sentar algunos conceptos antes del resumen, es muy poquito, muy poquitas palabras, vamos a verlas, mirad. Sínodo y concilio son básicamente lo mismo, es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, pero hago aquí un matiz. En un sínodo básicamente se trata de consultas al Papa o asambleas, mientras que en un concilio se pueden fijar dogmas. Y también es importante que un concilio solo puede ser convocado por el Papa o delegado suyo, porque en este día es el rey el que convoca un concilio. Una gola es un adorno de tela blanca que se ponían alrededor del cuello formando pliegues, ya sabéis. Anatema, excomunión o exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir sacramentos, que es simoníaco, una persona que trafica con cosas espirituales. Apóstata, persona que abandona públicamente su religión o sus ideales. Y una filípica, en principio, un discurso condenatorio, algo que se escribe para condenar a alguien. El origen, ya por curiosidad, está en Cicerón, que era un filósofo y escritor latino que escribía denuncias condenatorias contra Filipo, de ahí filípica, Filipo de Macedonia, que era el padre de Carlomagno. Esto era en el contexto de las guerras púnicas. Y bueno, nada más, ya sí que no me extiendo nada más, vámonos a ver ya lo dicho. El resumen con las imágenes. 40º día, la muerte de Bonifacio VIII, y abordamos 4 meses del año 1303.
13 de junio de 1303. El rey preside una asamblea de los Estados Generales en el Louvre, en la cual se renuevan las denuncias contra Bonifacio VIII y se plantea la necesidad de convocar formalmente un concilio que lo condene y nombrar un nuevo papa. Así lo aceptan los nobles, las ciudades y los obispos nacionalistas. Es Guillermo de Plassans quien solicita ser el acusador de Bonifacio en aquel futuro concilio y expone sus argumentos en la asamblea. Vamos a transcribir las palabras de Guillaume de Plassans, pero vamos a recordar que se trata de un concilio lo que quiere convocar el rey, y un concilio en principio solo puede convocarlo el Papa. Bueno, tengamos esto en cuenta. Las palabras de Guillaume de Plassans dice: yo, Guillaume de Plassans, caballero, digo, anticipo y afirmo que Bonifacio, quien ahora ocupa la Santa Sede, será hallado un hereje perfecto, de acuerdo a las herejías, hechos prodigiosos y doctrinas perversas mencionadas a continuación. Menciona Guillaume de Plassans las herejías de Bonifacio. No cree en la inmortalidad del alma, no cree en la vida eterna, pues afirma que más bien desearía ser un perro, un asno o cualquier otro bruto antes que francés, cosa que no diría si creyera que un francés tiene alma eterna. No cree en la presencia verdadera, pues adorna su trono con mayor magnificencia que el altar. Ha dicho que para humillar a su majestad y a los franceses trastocaría el mundo entero. Dio su aprobación al libro de Arnaud de Villeneuve, el brujo protegido de los cistercienses, que había sido condenado por los obispos y la Universidad de París. Hizo erigir estatuas de sí mismo en las iglesias con el propósito de que se le rindiera culto junto al crucificado. Tiene un demonio familiar al que llama Bafoel, que le revela todo cuanto desea saber. Por eso dijo: aunque toda la humanidad estuviese ubicada de un lado y yo solo en el otro, no puedo equivocarme, ya se trate de un aspecto, de hecho o de derecho. Expresó en su prédica pública que el sumo pontífice así ponga precio a todos los sacramentos y cargos eclesiásticos, no puede cometer simonía, lo cual es una herejía afirmar. Está hablando Guillaume de Plassans. Bien, continuamos. Al igual que un hereje confirmado que sostiene que solo la suya es la verdadera fe, calificó a los franceses, notoriamente uno de los pueblos más cristianos, de cátaros. Y entendamos esto en su contexto, porque ya sabemos que los cátaros son hombres puros. Entendamos que habla un pueblo católico, para desprestigiar al Papa. Es un repugnante sodomita, como lo prueban numerosos testimonios. Es un asesino. En su presencia hizo dar muerte a muchos clérigos, diciendo a sus guardias: golpea, golpea, dali, dali. Obligó a sus sacerdotes a violar los secretos del confesionario. No observa vigilias ni ayunos. Lanza filípicas contra la orden de predicadores dominicos, filípica, discursos condenatorios. Las lanza contra predicadores dominicos, hermanos menores y franciscanos espirituales, repitiendo a menudo que arruinan el mundo, que son hipócritas y falsos, y que nada bueno habrá de suceder a quien se confiese ante ellos. Tratando de destruir la fe, ha concebido una vieja aversión al rey de Francia, porque en Francia estuvo y está el esplendor de la fe, el gran apoyo y ejemplo de la cristiandad. Levantó a todos contra la casa de Francia,
a Inglaterra y Germania, confirmando el título de emperador al rey de Germania y proclamando que hacía eso para destruir el orgullo de los franceses, quienes se vanagloriaron de no estar sujetos a nadie en cuanto a las cosas temporales, que nadie había en la tierra arriba de su rey, añadiendo que ellos mintieron a través de su gola, y declarando que si un ángel descendiese del cielo y dijese que los franceses no están sujetos ni a Bonifacio ni al emperador, sería un anatema. Permitió que se perdiera la Tierra Santa, empleando en sus guerras personales y en sus lujos el dinero destinado a la defensa de este sitio. Ha sido reconocido públicamente como simoníaco y mucho más aún como la base y la fuente de la simonía, vendiendo beneficios al mejor postor, imponiendo sobre la Iglesia y sobre el obispo servidumbre y vasallaje, con el objeto de enriquecer a su familia y a sus amigos con el patrimonio del crucificado, y para convertirlos en marqueses, condes, barones. Disuelve matrimonios por dinero, anula los votos de las monjas, en síntesis, caballeros. Dijo que en breve haría de todos los franceses mártires y apóstatas. Bueno, y hasta aquí los argumentos que Guillaume de Plassien expuso en la asamblea para ser el acusador del Papa en un futuro concilio. Los parlamentarios quedaron impresionados por las acusaciones de Plassien y convinieron en invitar a Bonifacio VIII a asistir al futuro concilio para que ejerciera su defensa y más aún. Felipe IV redacta cartas personales a las numerosas diócesis de Francia. Guillaume de Nogaret parte a Roma a notificárselo al Papa y Guillermo de Plassien, escoltado por una disuasiva tropa real, visita personalmente cada ciudad, poblado o aldea y recoge la firma de los estamentos. Casi todos, cuando leen la disposición de la carta del rey, pues la firman. Los dominicos y los franciscanos en la Universidad de París también se declaran a favor del rey. Únicamente las órdenes religiosas desaprueban la conducta de Felipe el Hermoso. Hemos terminado junio, pasamos a agosto. Bonifacio VIII, en este mes, publica una bula en la que afirma que solo el Papa está autorizado a convocar un concilio. Y en esto tenía razón. Intenta defenderse de las acusaciones de Plassien y Nogaret y ha puesto por adelantado la emisión de una bula para el 7 de septiembre de 1303. Felipe IV es entonces cuando decide capturar a Bonifacio antes de que dé a conocer su infame resolución, que sea depuesto formalmente y que se nombre en su lugar a un obispo francés de su confianza. Para cumplir este plan, el rey concede carta blanca a Guillermo de Nogaret, a quien entrega su propia espada y le dice estas históricas palabras: «La honra de Francia está en vuestras manos, señor caballero». Entonces, Guillermo de Nogaret se dirige a Italia, donde se encuentra el Papa, y va acompañado por Sciarra Colonna, el más terrible enemigo personal de Bonifacio, también Charles de San Félix, un dominicanis, nieto de Pedro de Creta y Valentina de Tarsis. Cuando llegan a Florencia, en Italia,
el banquero del rey de Francia entrega al gascón Nogaret una importante suma para su misión. Y de Florencia parten varios hombres del partido gibelino hacia el sur para dar aviso a los señores aliados de los Colonna. El Papa se encuentra en aquel momento en su palacio de su ciudad natal, en Anagni, que está cercana al territorio de los Colonna. Recordad, de Roma a Nápoles era el territorio de los Colonna. Pasamos ya al 6 de septiembre, un día antes en el que debe promulgarse la bula. Pues los aliados güelfos de Bonifacio VIII habían convenido reunirse en Anagni, lugar habitual de las reuniones de los güelfos, un día antes de la emisión de la bula que excomulgaría a Felipe IV, es decir, se reúnen el 6 de septiembre de 1303. Pero en ese mismo día, en el máximo secreto, llegan a Anagni una docena de señores, enemigos jurados de Bonifacio VIII, que aguardaban desde hacía años una oportunidad semejante para tomar venganza. Cada viajero había llegado por separado, acompañado por una pequeña escolta que no despertaría sospecha alguna, y a ellos se suman los efectivos mercenarios aportados por el capitán Reinaldo Supino, guardia de la ciudad de Ferentino, que se vendió a Nogaret por 1000 florines. Bueno, en total se juntan 300 jinetes y 1000 infantes, un contingente exiguo para la empresa que se proponían realizar los hombres de Nogaret. Pero contaban con el factor sorpresa, pues el batallón de Nogaret estaba formado a pocos kilómetros de distancia y parecía surgido de la nada. Nadie en Italia pudo saber con antelación de su existencia para advertir a los golem. Entre los gibelinos invasores vamos a destacar a dos miembros de la familia Conti, Nicolás y Adenulfo. Nicolás Conti es un caballero gibelino y Adenulfo, que es su hermano, residía en Anagni, y Adenulfo compra a Godofredo Buso, que es guardia papal, el cual se ocuparía de engañar a los ananenses durante el ataque. Bien, a medianoche de este día 6, los guerreros de Cristos Lucifer llegaron frente a la antigua capital de Hérmicos. Llegaron concretamente 2 caballeros portando los estandartes de Francia e Inglaterra, Nicolás Conti, quien los guía hacia una puerta en la muralla que ha sido abierta desde adentro, los jinetes, seguidos de la infantería, que se despliegan en varios grupos por las angostas y empinadas calzadas en dirección a los suntuosos palacios del Papa y los cardenales y de varias iglesias de espléndida ornamentación. Bueno, también van en el ejército el comandante de la Guardia Papal, Godofredo Buso, con parte de los suyos. Todos se precipitan hacia el palacio de Bonifacio VIII, quien apenas dispone de unos pocos hombres para resistir. Hemos dicho que se precipitan al grito de «Muera Bonifacio, viva el rey de Francia». El orgulloso Bonifacio VIII, dentro de su suntuosa residencia, se desploma. Allí estaba aquel demonio golem temblando y llorando como una mujer, él, que pretendía imperar sobre el carisma del rey de la sangre. Quizá no llora por la tragedia del momento, sino por el castigo que le impondrán su señor, el supremo sacerdote Melquisedec,
y los maestros de la Fraternidad Blanca. A todo esto surge un contratiempo que no cambiaría el desenlace feliz de los acontecimientos y vamos a relatarlo rápidamente. Por la mañana ya los pobladores de Anagni se despiertan y se encuentran con la sorpresa de que el rey de Francia ha ocupado su ciudad. Alguien hace tañir las campanas llamando a los pobladores a la plaza del mercado y allí se enteran abrumados de las noticias. Y las noticias de las que se enteran concretamente son las siguientes: que Sciarra Colonna estaba en Anagni con un batallón provisto por el rey de Francia y seguramente va a matar al Papa. Que Godofredo Busso, que ha sido comprado por Adenulfo Conti, se había pasado al bando del rey, con lo que la ciudad estaba desguarnecida. Los gibelinos, al verse descubiertos, actúan con rapidez. En medio de una gran confusión, nombran como jefe a Adenulfo Conti. Luego, Adenulfo, acompañado de algunos vecinos previamente escogidos entre los Colonna y los Conti, va a hablar con el capitán Reinaldo Supino, el guardia ferentino que se había vendido a Nogaret. Y regresa Adenulfo enseguida, asegurando con vehemencia que será imposible a los de Anagni resistir a los franceses, quienes ya se encuentran saqueando los palacios de los cardenales. Bueno, los güelfos, desesperados, se entregan al pillaje, robando codo a codo con los gibelinos los palacios papales y cardenalicios, tomando cada uno cuanto le place y puede cargar. Así es como desaparecieron obras de arte de valor incalculable, tesoros de la antigüedad y riquísimas vajillas de oro y plata. Algunos descubren las bodegas y las botellas empiezan a circular de mano en mano, de manera que durante el día son pocos los ananeses que no hayan robado algo o se hayan embriagado. Pero nadie se aventura a ir por las calles de la ciudad que ha quedado bajo el control de los hombres de Nogaret. Sin embargo, mientras se efectúa el saqueo, una febril actividad guerrera se realiza en torno al palacio de Bonifacio, el cual, Bonifacio, consciente de que con su reducida guardia no podrá resistir mucho tiempo, envía a su legado papal para tratar de llegar a un acuerdo con los sitiadores. El legado papal recibe las siguientes instrucciones para que le sean transmitidas al Papa: rendirse a discreción, levantar la excomunión a Felipe el Hermoso y rehabilitar a los Colonna y concurrir a Francia para ser juzgado en el concilio, en el futuro concilio. Bonifacio, al conocer esta respuesta, se resiste a aceptarlo y queda sumido en la desesperación. Solo atina a vestirse la indumentaria golem y a aguardar a sus enemigos sentado en el trono. Entre sollozos y amargura, ora fervorosamente al Dios Creador para que realice el milagro de salvarlo y salvar los planes de la Fraternidad Blanca. Estaba a punto de perder la razón. Todos huyen de su lado, salvo dos obispos, uno español y otro italiano, y de los que huyen, algunos son capturados y muertos por los hombres de Sciarra Colonna, y otros se entregan voluntariamente y son conservados como rehenes, incluido el propio sobrino del Papa. Aquellas noticias acaban por deprimir a Bonifacio. Entonces cede una ventana y penetran por ella Guillermo de Nogaret y Charles de Saint-Félix, seguidos por media docena de soldados de la ciudad de Ferentino, manteniéndose a prudente distancia para no ser reconocidos por el Papa. Nogaret y Charles se aproximan al trono disfrazados.
luciendo la tiara papal, que es una réplica de la corona egipcia de los sacerdotes de los atlantes morenos, y una túnica blanca, como la de los sacerdotes levitas de Israel, bordada con el trébol de 4 hojas de los sacerdotes golem, estilizado el trébol como cruz celta. Sostienen en su mano derecha la cruz, símbolo del encadenamiento espiritual, y en la izquierda las llaves de San Pedro, símbolo de la llave Kala Chakra con que los dioses traidores al espíritu del hombre consumaron su traición original. Allí estaba Bonifacio, uno de los hombres más perversos de la tierra, sentado con sus ojos llameantes de odio y terror. Bonifacio, al reconocer a Nogaret, exclamó desafiante: «Cátaro, hijo de Cátaro, tu amo el rey de Francia no podrá contra la ley de Jehová Dios». El gascón Nogaret le respondió: «Caballero soy del rey de Francia, y os puedo asegurar, detestable sacerdote, que sólo el rey conoce y respeta la ley del honor, que es la ley del Espíritu Santo, de la voluntad del Dios verdadero. Sólo tu Dios, Jehová, que es un demonio llamado Satanás, al que obedece servilmente, puede oponerse a esa ley». Charles de San Feliz, el nieto de Pedro y Valentina, también llamado de Tarsis Walter o Charles de Tarseval, es el que habla ahora y dice al Papa: «Tened por seguro que el rey de Francia acabará contigo y con las órdenes diabólicas que os secundan. Jamás podréis dominar el mundo mientras existan iniciados como él o Federico II. Pero tened por más seguro que nosotros, los guerreros eternos de Cristo Lucifer, con la jerarquía oculta de sacerdotes supremos, acabaremos algún día con los jefes de tus jefes, con la jerarquía oculta de sacerdotes que mantienen al espíritu increado en la esclavitud de la materia creada». Bonifacio palideció y se estremeció de terror al oír hablar al hombre de piedra, y mientras una puerta saltaba hecha añicos y entraba por ella una multitud precedida por Sciarra Colonna, Bonifacio gritó: «Herejes, respetad a quien por disposición del Dios único debe gobernar en todo el orbe». Sciarra Colonna, aquel enemigo mortal de Bonifacio, alcanzó a oír sus últimas palabras y le propinó una violenta bofetada con la manopla de hierro, haciendo brotar sangre de su mejilla, debiendo ser contenido por Nogaret para que allí mismo no lo atravesase con su espada. El palacio estaba tomado, Bonifacio prisionero y la ciudad bajo control. Sin embargo, dice Belicena, una cosa es entrar en secreto en Italia y preparar un ataque por sorpresa, y otra, salir llevando al Papa prisionero. Por lo tanto, debían salir cuanto antes de Anagni, antes de que los pobladores descubriesen el pequeño número de sus tropas o de las tropas ocupantes. Tenían que dirigirse al puerto de Ostia, donde les estaba esperando un barco de la familia Anibaldi, aliada de los Colonna, pero para llegar hasta el puerto necesitaban que llegase el importante refuerzo de los hermanos Sciarra con 5.000 hombres. El refuerzo se retrasaba, de manera que el día 6 de septiembre de 1303 transcurrió en una tensa calma, mientras los anagneses iban despertando de la sorpresa. Y así se llega al día 8. El ejército de Nogaret
aún seguía esperando el refuerzo, añadido a que empezaron a surgir rumores entre los pobladores de que habían sido víctimas de traición y recibieron un golpe de mano de unos pocos de los habitantes de Anagni, seguido de múltiples provocaciones a los soldados de Nogaret. Enseguida se vio que había que salir de allí cuanto antes. La cuestión era si se llevaban o no al Papa con ellos. Mientras deliberaban sobre la conveniencia de matar a Bonifacio o arriesgarse a llevarlo con ellos, se enteran de que Godofredo Buso se ha pasado de nuevo al bando del Papa y les ha cortado la entrada al palacio. Es entonces cuando se reinicia la batalla, ahora sangrienta, y los tres enviados de Felipe IV, Nogaret, Charles Infeliz y Sciarra Colonna, se ven obligados a huir, dejando allí al Papa. Días después se encuentran en Francia, siendo aprobado por el gran rey todo lo actuado en Anagni. Con todo, la vida de Bonifacio no servía ya a los intereses golem, pues había perdido irremediablemente la razón al verse terriblemente humillado por los actos de sus enemigos. El cátaro Nogaret, tratándolo como a un súbdito del rey de Francia y haciéndolo prisionero en su nombre, a Charles de Saint-Félix, transmitiéndole su poder aterrador y predicando el fracaso de los planes más secretos de las órdenes golem, y a Sciarra Colonna atreviéndose a golpearlo y aún más a amenazarlo de muerte mientras sus hombres lo cubrían de insultos. Y por último, la traición de su pueblo natal, aliándose a sus enemigos y saqueando sin pudor su palacio. Quizá aquella agresión, menos importante pero más afectiva, dolía más que las anteriores ofensas. Y naturalmente, dentro de ese dolor, se destaca en mayor grado la angustia de haber sido despojado del oro y la plata, de sus tesoros reunidos en toda una vida de adquisiciones. Cuando había sido rescatado por el pueblo de Anagni, su conciencia se había situado fuera de la realidad y, aunque muchos prometieron devolver lo robado, Bonifacio ya no estaba en condiciones de comprenderlo. Mecánicamente solicitó ser llevado al Palacio de Letrán en Roma, donde los cardenales güelfos los Orsini, al comprobar su estado demencial, lo mantuvieron apartado de los romanos. Bonifacio, con los ojos desorbitados, exclamaba: «Bafoel, Bafoel», y estas palabras en latín: «Aliquem ad astro fero». Esto significa: ensalzo a alguien hasta las estrellas, pero hay que interpretarlo. Significa: elevo mi súplica al que está en el cielo, al Uno. En algunos momentos de lucidez estallaba en pedidos de venganza contra sus enemigos y auguraba la ruina de quienes lo habían traicionado, pero luego su mente se oscurecía y sufría raptos de ira continuados en los que aullaba, echaba espuma por la boca e intentaba morder a quienes lo cuidaban. Un mes después de los sucesos acontecidos en Anagni, el 11 de octubre de 1303, muere Bonifacio en Roma, convertido en una fiera salvaje, cumpliéndose así la profecía: «Os habéis encaramado como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro».
Con la muerte de Bonifacio concluye la era de la dominación golem medieval de la Santa Sede y fracasa la inminente concreción de los planes de la Fraternidad Blanca, es decir, del gobierno mundial y de la sinarquía del pueblo elegido. Pero por último decir que su muerte señalaba tan solo el principio del fin. Faltaba algo importante: desmantelar la infraestructura financiera de los templarios, el germen de la sinarquía del pueblo elegido. Y bueno, hasta aquí ha sido todo por este día. Esto último que se ha dicho, la desmantelación de la Orden del Temple, es lo que se va a abordar en los próximos 2 días, que son los 2 últimos, antes de empezar con síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Hace tiempo que no estoy hablando de la lectura literal. Conviene que la hagáis, que no os quedéis solamente con los vídeos, cada uno interiorizando cada palabra, cada frase, cada expresión. Y si no tenéis el libro, podéis hacer o escuchar lecturas literales. Si alguien conoce algún enlace, pues le pediría que lo compartiese. Y ya por este día me despido. Como siempre, decir que sigáis resistiendo y un fuerte abrazo a todos.